representan en forma numérica o gráfica la información que yo quiero proyectar en una investigación. Algo que les quiero aclarar y que les quiero que les quede claro aquí en esta presentación es que generalmente la estadística descriptiva no te permite comprobar una hipótesis o la relación entre dos variables, te permite recolectar y describir, es decir, explorar cómo se comportan esas variables en función de lo que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, para eso, luego de la estadística descriptiva, luego de hacer todos estos gráficos exploratorios o estas medidas de dispersión o de tendencia central, yo voy al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Igual son modelos o métodos que nos permiten hacer generalizaciones, la palabra de generalizar. También nos permiten hacer predicciones y finalmente nos permiten hacer estimaciones, perdón, o estimar ciertos parámetros. Desde ese punto de vista, lo más importante que tenemos con la estadística inferencial es que nos permite predecir o estimar lo que podemos encontrar en una muestra a la población. Eso es principalmente. Entonces, desde ese punto de vista, recuerden que la mayor parte de investigaciones se basan en realizar muestreos, generalmente porque no, en muchos de los casos, generalmente no contamos primeramente con lo que tiene que ver los recursos financieros, a veces no contamos con la disponibilidad de gente especializada en realizar este tipo de muestreos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que siempre trabajar con una muestra en la mayor parte de las investigaciones. Entonces, generalmente, esto es lo que nos permite la estadística inferencial. De estos datos de la muestra, inferirlos o estimarlos a lo que es la población mediante diferentes pruebas, ¿sí? Dentro de la estadística inferencial les había comentado anteriormente que tenemos todo lo que son las medidas paramétricas y las medidas no paramétricas, ¿sí? Desde este punto de vista, nosotros tenemos las más conocidas en lo que tiene que ver con la estadística paramétrica. Tenemos el análisis de varianza, generalmente también tenemos lo que son la regresión lineal, generalmente también tenemos lo que son los coeficientes de correlación, entre otros, ¿sí? Y dentro de la estadística no paramétrica, generalmente tenemos todo lo que tiene que ver con la prueba chi cuadrado, ¿sí? Que es para variables cualitativas. También tenemos todo lo que tiene que ver con las pruebas no paramétricas de ANOVA-Kruskal-Wallis, sí, y entre otras. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes se pueden dar cuenta que generalmente dentro de la estadística paramétrica y no paramétrica, si nosotros no podemos aplicar un análisis paramétrico, en este caso, por ejemplo, un ANOVA de una vía, yo puedo aplicar, si mis datos no cumplen una distribución normal y los demás parámetros, yo puedo aplicar un análisis de varianza Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica, ¿sí? Entonces, generalmente, casi siempre hay una prueba paramétrica y una prueba homóloga que es no paramétrica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, igualmente podemos aplicar este tipo de estadística inferencial. Partiendo de esta premisa, algo súper interesante o algo súper importante que tenemos que tener presente es que he realizado un gráfico esquemático para entender lo que es la estadística inferencial. Entonces, generalmente nosotros partimos de lo que es una muestra de la población, realizamos un muestreo y luego de realizar el muestreo hacemos los análisis estadísticos e inferimos esos datos de la muestra a la población. Entonces, generalmente es como un círculo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener claro, ya para irnos adentrando a lo que es todo lo que tiene que ver con otros temas que están enfocados un poco al programa estadístico PAS, nosotros tenemos que darnos cuenta principalmente que la estadística descriptiva nos permite simplemente organizar, explorar datos y generar patrones, más no comprobar una hipótesis, ¿sí? Acá nosotros tenemos la estadística inferencial que sí nos permite comprobar una hipótesis, es decir, los datos de una muestra, inferirlos a una población, ¿sí? Desde ese punto de vista, nosotros tenemos estos dos tipos de estadística, ¿no? Y generalmente luego de eso tenemos otro tipo de estadística, bueno, otra herramienta que es la estadística multivariada. ¿Qué es la estadística multivariada? Generalmente analiza simultáneamente múltiples características o respuestas de un individuo o de una muestra. Algo súper importante que les debe quedar claro en la estadística multivariada es que debe existir una interrelación entre estos individuos o estas muestras. Es decir, que no pueden ser interpretados de manera separada o de manera independiente. Con un ejemplo podemos verlo claramente.
Algo que quiero recalcarles aquí, que no es un análisis multivariante cuando nosotros simplemente decimos que es la relación entre más de dos variables. Muchas de las veces, a veces uno dice, si tengo más de dos variables, ya es una estadística multivariada. No, generalmente, recuerden que lo que tiene que ver con una regresión múltiple, yo puedo tener una variable de respuesta y más de 3 o 4 variables explicativas, ¿sí? No, por eso ya va a ser una prueba multivariante, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos entender lo que es la estadística multivariada cuando queremos hacer, por ejemplo, el estudio de muchas características fenotípicas de algún individuo. Por ejemplo, selecciono 50 personas, 50 individuos, para yo poder analizar, perdón, para yo poder analizar lo que tiene que ver con las características en su conjunto de estas personas, de estos individuos, las características fenotípicas, y modelarlas. En ese punto de vista, yo puedo modelar todas esas características a la vez con un análisis multivariante, lo que no me permitiría hacer un análisis univariante, que solo me permite analizar una única característica fenotípica a la vez, ¿sí? Entonces, generalmente, desde ese punto de vista, la estadística multivariada actualmente es muy utilizada, sobre todo en el campo de lo que tiene que ver con las ciencias de la vida, estudios de biodiversidad, también en estudios de lo que tiene que ver con ciencias sociales, psicología se utiliza mucho. Algunas pruebas bueno, que yo he utilizado en el campo de investigación son, por ejemplo, análisis de conglomerados, todo lo que tiene que ver con análisis de escalamiento multidimensional no métrico y otras pruebas que generalmente son de ordenamiento y que tiene que ver con estadística multivariada. Desde ese punto de vista, nosotros en este curso nos vamos a enfocar generalmente en lo que tiene que ver la estadística descriptiva y lo que tiene que ver con la estadística inferencial. Sin embargo, tampoco nos da mucho tiempo para tratar todas las pruebas de estadística inferencial, tanto las tanto las paramétricas como las no paramétricas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos vamos a enfocar en lo que les habíamos puesto en el esquema del plan docente. Vamos a tratar lo que es el análisis de varianza, vamos a tratar también lo que es la regresión lineal y el coeficiente de correlación. Esas tres pruebas paramétricas las vamos a desarrollar tanto en el programa estadístico PAS principalmente y también en la parte práctica que la vamos a desarrollar luego de que toda esta situación se normalice. Vamos a trabajar un poco ya en la parte vamos a trabajar un poco en la parte aplicada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos la parte aplicada, nosotros vamos a hacerlo tanto en el programa estadístico PAS y también lo vamos a aplicar en el programa estadístico R, ¿sí? Para algunos que generalmente quieren conocer un poco de esta herramienta. Sin embargo, les quiero dejar claro un poco que si nosotros queremos trabajar con el programa estadístico R, necesitaremos un curso específicamente orientado a lo que tiene que ver con la estadística aplicada en el programa R, ¿sí? Entonces, para contextualizar un poco, y ya para ir dejando claro todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva y la inferencial, nos quedamos con dos ideas. La estadística descriptiva generalmente permite describir, organizar, explorar y presentar de forma gráfica o numérica datos. No permite testar hipótesis o correlación de variables. La estadística inferencial sí es la que nos permite predecir el patrón de una muestra a la población, ¿sí? Es decir, comprobar la relación entre variables, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos son muy importantes y que hay que tenerlos claros. Igualmente, ustedes, algunos yo me di cuenta en la plataforma que han entregado los trabajos. Generalmente había un trabajo en que ustedes hagan el reconocimiento de las variables, que más adelante vamos a ver, variables continuas, discretas, todo ello que vamos a enfocarnos ahora, ¿sí? Pues ahora también algo que quería esquematizar en esta presentación es qué es la población y qué es la muestra. Sí, generalmente la población universo es el conjunto de todos los casos que nosotros vayamos a investigar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero investigar el nivel de aceptación por ejemplo, sobre algún político en el Ecuador, toda la población sería, toda la población de Ecuador, valga redundancia, o los habitantes sería mi población. Pero si yo quiero trabajar con una muestra, debería elegir parte o su grupo de la población que debe ser representativa y sobre todo que debe ser al azar, ¿sí? Entonces elegiría al azar una muestra representativa de todo el Ecuador para poder inferir esos datos a la población, ¿sí? Generalmente también en la siguiente clase, en la clase 3, en la clase 4, perdón, cuando vayamos a enfocarnos en estadística inferencial, vamos a ver cómo calcular el tamaño de una muestra, ¿sí? Entonces, generalmente ahí nos adentraremos un poco a este tema, ¿sí? Entonces, generalmente estos son conceptos importantes que hay que considerar. Luego de ello, también algo súper importante es qué tipos de variables estadísticas hay, ¿sí? Algo súper importante es que nosotros anteriormente definimos lo que es una variable. Una variable es eh, un,
algo que esté susceptible a cambio y que pueda observarse y que pueda medirse, sí, generalmente. Partiendo de esta premisa, nosotros habíamos definido los dos tipos de variables generales que no puede encontrar en literatura, por ejemplo, las variables dependientes y las variables independientes. Sin embargo, algo súper interesante dentro de la estadística es que hay que aprender a distinguir los dos tipos de variables, ¿sí? En este caso, que pueden ser tanto dependientes o independientes. Depende, perdón, de la pregunta que yo aplique o la pregunta que yo vaya a investigar. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí tenemos primeramente lo que son las variables cualitativas. Generalmente, ¿qué son las variables cualitativas? Son características o cualidades que no pueden medirse numéricamente. En este caso, las variables cualitativas se dividen en dos explícitamente. Tenemos las variables nominales, generalmente que el concepto o una forma de dejarlo claramente definido es que son variables cualitativas que no se ordenan. Por ejemplo, aquí tenemos claramente lo que es el sexo, ¿no? Voy a tener sexo femenino o masculino. El estado civil sería, por ejemplo, ser soltero, casado, divorciado, generalmente. No los puedo ordenar, ¿no? Entonces, luego de eso también tenemos otras variables que pueden formar parte de este tipo de nominales. Tenemos, por ejemplo, la raza, ¿no? El color de la piel también no se puede ordenar, sí, son características o cualidades de un fenómeno o de un individuo, ¿sí? Luego también de eso tenemos lo que son las ordinales, ¿sí? Esto generalmente el concepto se define en que pueden ordenarse. En este caso, generalmente nosotros podemos darnos cuenta en las notas del examen o de la aprobación de este curso. Ustedes pueden dar en alto, medio y bajo, podemos clasificarlos, ¿no? Luego también ustedes les podemos realizar una encuesta y ustedes pueden poner, por ejemplo, si están de acuerdo o en desacuerdo o algo así relacionado, ¿sí? Entonces, generalmente, desde ese punto de vista, ustedes pueden dar cuenta que son variables que se ordenan, ¿sí? Estas variables generalmente pueden formar parte de su investigación siendo dependientes o independientes, ¿sí? Por eso les digo que estas variables a la final van a tomar una concepción dependiendo de la investigación que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Generalmente. Luego de ello, llegamos a lo que es las variables cuantitativas, ¿sí? ¿Qué son las variables cuantitativas? Generalmente características que pueden medirse numéricamente. Desde este punto de vista tenemos principalmente dos tipos también, que son las variables discretas, datos con números enteros. Generalmente, uno puede ponerse el ejemplo claro de lo que tiene que ver con el número de hijos en una familia, por ejemplo, son 5, 6 o 7, no puede ser 5,5, 6,5. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el número de habitantes de alguna provincia, no puede ser y también por 100 habitantes y medio, ¿no? Generalmente tiene que ser un número entero, ¿sí? Generalmente es un concepto para diferenciarlo de lo que son las variables continuas. Las variables continuas generalmente están catalogadas y denominadas como datos con números, pero a la vez con decimales, ¿sí? Entonces, en este caso podemos tener nosotros una variable claramente definida que es el peso, por ejemplo. El peso generalmente se da, por ejemplo, 30 gramos, 5, o por ejemplo, la altura, 1,5 metros, ¿sí? Generalmente son variables que tienen decimales, generalmente, ¿sí? Entonces, ustedes se podrían dar cuenta, igualmente, para explicarles un poco el trabajo que les había puesto. Generalmente recuerden que tienen para desarrollarlo. Igualmente, cuando termine esta presentación, voy a explicarles un poco cómo vamos a hacer con las tareas que no han presentado, ¿sí? Para darles una alternativa relacionada con este trabajo, ¿sí? Entonces, generalmente ustedes tienen una matriz de datos que yo les he subido en el EVA. Entonces, ustedes tienen que dividirlas y clasificarlas en los tipos de variables, ya sea cualitativas, nominales o ordinales, o lo que sean cuantitativas, discretas y continuas, con estos ejemplos, ¿sí? Igualmente, al final de la clase vamos a dejar 10 minutos o 15 minutos para que ustedes realicen algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de las actividades y también de la clase que estamos presenciando hoy, ¿sí? Ahora sí llegamos a un apartado súper importante, ya luego que hemos visto un poco todo lo que tiene que ver con las variables. Entonces, generalmente para yo hacer mi investigación, recuerden que cuando yo tengo todos los datos recolectados, ya tengo anotados mis datos en un cuaderno de campo, ya tengo mis datos recolectados ya sea en una encuesta, ya tengo los datos recolectados ya sea en un equipo, ¿sí? Generalmente todos estos datos, luego viene mi pregunta, ¿cómo organizarlos o cómo analizar estos datos, ¿sí? Esa es la pregunta súper súper importante e interesante que uno se hace. Tengo un set de 1,000 datos, de 2,000 datos, de 3,000 datos. ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo los analizo?
¿Cómo realmente veo si estos datos tienen diferencias significativas o no? ¿Cómo estos datos realmente me sirven para predecir o me sirven para presentar estos resultados? ¿Sí? Entonces, una pregunta muy interesante es cómo organizo mis datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, algo súper interesante que hay que tener presente aquí es que antes de empezar hay que tener presente cómo yo ingreso mis datos a una hoja de cálculo, a una base de datos, ¿sí? Generalmente a cualquier, por ejemplo, matriz de datos que yo quiero utilizar. Generalmente la que yo les recomiendo y que ustedes se van a dar cuenta, y muchos de ustedes también tienen, ya manejan cierto software o han trabajado ya con investigación, generalmente la matriz que yo les sugiero es en el formato 1, las variables en columnas y las muestras en fila, ¿sí? ¿Qué quiere decir con las variables? Las variables en columnas o las muestras en fila. Las muestras generalmente, necesariamente pueden ser muestras de sangre, pueden ser, por ejemplo, muestreos que yo realizo en el campo. En el caso, si estoy trabajando con individuos, por ejemplo, cada individuo vendría a ser mi muestra, ¿sí? Entonces, generalmente esas son mis muestras que irían en las filas. Y lo que son las variables en las columnas, por ejemplo, si yo estoy tratando de analizar en 50 individuos el nivel de glucosa, entonces el nivel de glucosa en los 50 individuos irá en la columna, ¿sí? Entonces, generalmente, desde ese punto de vista, yo tengo esta base de datos que puede ser fácilmente emigrable a otro software, ¿sí? De datos. Recuerden generalmente que yo les recomiendo, todos hayan trabajado generalmente con Excel, generalmente Excel es una herramienta, una hoja de cálculo muy eficaz, incluso se hacen algunas pruebas estadísticas también en Excel, ¿sí? Pero generalmente la mayor utilidad de Excel es para organizar este tipo de datos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el otro formato. Generalmente quiere decir que yo es como que la transpongo a mi tabla y generalmente tengo las variables en filas y las muestras en columnas. Muchas de las veces, algunos programas estadísticos tienen algunas restricciones para el formato. Sin embargo, el formato 1 es fácilmente migrable a la mayor parte de programas estadísticos. En este caso, nosotros tenemos el formato 2, que sería las variables en filas y las muestras en columnas, ¿sí? Pero generalmente yo les he puesto ahí un mensaje y se puede ser fácilmente importada en programas estadísticos, ¿sí? Cualquiera de estos dos formatos pueden ser fácilmente emigrable o importada a lo que tiene que ver el programas estadísticos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, como se ha mencionado, yo ya tengo hecho el muestreo, ya tengo clasificado mis datos, ya quiero pasarlos, ya los tengo pasados en una hoja de cálculo, ya las clasifiqué en que son, por ejemplo, variables nominales o discretas o continuas. Entonces, ahora ya tengo todo eso organizado, quiero ver qué análisis aplico. Entonces, generalmente si yo no tengo una base de datos bien organizada o bien clasificada, voy a tener un problema, ¿sí? Entonces, generalmente yo lo que lo recomiendo antes de empezar a hacer cualquier análisis estadístico es tener una base de datos o una hoja de cálculo bien establecida. El primer formato, voy a regresarme a la diapositiva anterior. Este formato, el formato 1, a mí me parece que es el más adecuado y el que yo les recomiendo que lo utilicen. Esta base de datos es fácilmente migrable a PAST, es fácilmente migrable a R y a todos los programas estadísticos que les voy a mencionar ahora, ¿sí? Entonces, luego de que yo tengo mi base de datos, ya tengo mi base de datos en Excel, ya luego de que me he demorado unos 6 o 5 meses recolectando mis datos, luego de que he hecho una tesis con mis estudiantes, luego de eso digo, ¿qué es lo que quiero analizar? Voy a responder a mi pregunta de investigación. Sin embargo, si tengo una matriz de 500 datos o de 1000 datos, digo, ¿cómo los voy a analizar a estos datos manualmente? Entonces, para eso está lo que son los programas estadísticos. Entonces, ¿qué es un programa estadístico? Generalmente un programa estadístico es un esquema o un grupo de softwares que nos sirven generalmente para organizar, transformar, analizar, modelar y reportar información, ¿sí? Y que generalmente la mayor parte de programas estadísticos nos permiten trabajar con todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva, inferencial, multivariada, en todos los campos del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa estadístico me permite organizar mi información, transformar, analizar, modelar en función de todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, inferencial y multivariada, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, los programas estadísticos son una herramienta, ¿sí? Generalmente una herramienta que me sirve para yo poder comprobar mi hipótesis. Algo que les quiero dejar claro aquí es que generalmente no por utilizar R, no por utilizar PAST, no por utilizar otro programa estadístico, mi artículo va a tener mayor impacto, ¿sí? Generalmente, ya sea con R, ya sea con PAST
o ya sea con SPS, SPSS, ¿sí? Los resultados van a ser los mismos, ¿sí? Generalmente, si yo hago un análisis de varianza en R, en PAS y en SPSS, igualmente voy a tener los mismos resultados. Esto lo vamos a desarrollar en la parte práctica. Ustedes se van a dar cuenta que van a hacer el análisis en R y van a hacer el análisis en PAS y van a tener el mismo resultado. Por ende, no quiere decir que porque aplico R, mi artículo se va a publicar fácilmente o porque aplico PAS, mi artículo no se va a publicar, ¿sí? Generalmente, recuerden que el programa estadístico es una herramienta, ¿sí? También vamos a ver más adelante que el aplicar e interpretar el análisis estadístico correctamente es la parte crucial para yo trabajar en lo que tiene que ver con análisis estadístico, ¿sí? Luego de ello tenemos una parte súper importante, que ya sabemos qué es un programa estadístico, para qué me sirve, para manejar un set de datos de 500 a 1000 datos que había mencionado. Ahora sí es, ¿en qué programas estadísticos puedo analizar mis datos? Mi pregunta es, ¿puedo utilizarlos libremente? ¿Puedo utilizarlos o tengo que pagar una licencia? Frente a eso tenemos un set de programas estadísticos libres y también tenemos algunos que hay que pagar una licencia. Frente a ese vamos a ir viendo cada uno de ellos de manera general. Tenemos el primero, que es el programa R, ¿sí? Todos hayan escuchado en la mayor parte, R es un software libre, generalmente es un software muy alternativo, generalmente tiene una aplicación muy eficaz, una generación de gráficos muy buena, ¿sí? Y muchas aplicaciones. Generalmente R casi trabaja en la mayor parte de modelos, pruebas estadísticas y es una herramienta muy completa, ¿sí? Es de acceso libre, por eso lo he puesto programas estadísticos libres, ¿sí? Se lo pueden descargar e instalar en su computadora. Sin embargo, sí requiere un poco de entrenamiento para conocer un poco cómo es el sistema de manejo de este programa estadístico, ¿sí? Sin embargo, algo que les quiero aclarar un poco es que la mayor parte de scripts o de comandos con que trabaja R están elaborados, ¿sí? Generalmente lo que tocaría es un poco adaptarlos a nuestras necesidades generalmente, sí, pero requiere un entrenamiento, ¿sí? Luego de ello tenemos el programa PAST, ¿sí? Es otro programa estadístico libre, es los dos primeros los he colocado porque generalmente son con los que vamos a trabajar en la parte práctica, presencial. Sin embargo, con lo que vamos a trabajar en la parte práctica online, con los tutoriales que les estoy subiendo al EVA, generalmente tiene que ver con PAST, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, aquí nosotros tenemos PAST, es un programa de libre acceso. Generalmente ustedes también pueden darse cuenta que les había mencionado, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es el programa estadístico PAST y qué aplicaciones tiene, ¿sí? Luego de ello tenemos otro programa que se denomina Estimate, ¿sí? Estimate es un programa igual de libre acceso, generalmente para la gente que trabaja en ciencias de la vida, hace muchos estudios, hace muchos análisis, perdón, de biodiversidad, índice de diversidad y todas esas cosas, y generalmente que se puede trabajar con ello. Luego de ello tenemos también otro programa estadístico que se llama el SPSS, ¿sí? Generalmente pero ya nos adentramos un poco aquí a los programas con licencia, ¿sí? Este programa ya requiere que tú pagues para acceder a la licencia. Sin embargo, recuerden que para yo trabajar y ver cómo funciona este programa, tengo un mes de prueba, así que es gratis. Yo instalo el programa y veo cómo funciona y si me gusta puedo pagar una licencia para un año, para un mes o para que ustedes lo vean, para que el tiempo que ustedes lo vean conveniente. Sin embargo, lo que hace SPSS, hace PAS y hace R, ¿sí? Entonces, generalmente digo, si yo puedo trabajar en PAS, necesariamente no voy a pagar una licencia en SPSS, ¿sí? Luego de ello también tenemos lo que es el programa Minitab, también es un programa muy asequible, muy fácil de manejar, pero también requiere una licencia, ¿sí? Hay que pagar para acceder a este programa. Luego de ello también tenemos otro programa estadístico que es Infostat, perdón. Generalmente también igual hay que pagar licencia, igualmente tiene muchas herramientas para hacer modelamiento, para hacer estadística descriptiva, presentación de gráficos, lo que les haya mencionado. Luego de ello también tenemos lo que es el XLStat, ¿sí? Que es como una adaptación del Excel a un programa estadístico, ¿sí? Es una hoja de cálculo donde se hace todos los tipos de análisis. Igualmente hay que pagar una licencia para trabajar con ellos, ¿sí? Luego de ello también tenemos lo que es el programa StatGraphics, ¿sí? Generalmente es un programa muy completo, ¿sí? Generalmente que se puede hacer muchos análisis estadísticos, sin embargo, igualmente hay que pagar una licencia. Luego también tenemos lo que es el
SysTat, sí, generalmente es un programa que también trabaja mucho con análisis de gráficos, sí, como se puede ver en la pantalla, sí. Se utiliza también estadística descriptiva e inferencial, sin embargo, también igual hay que pagar licencia, sí. Luego de eso también tenemos los programas SAS, Stat, sí, ese es un programa de estadística igual que es muy completo, como una adaptación muy importante que trabaja con todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva y multivariada y también lo que tiene que ver estadística inferencial. También tenemos lo que es el programa Primer, sí, es un programa enfocado principalmente a análisis univariados, pero sin embargo la mayor parte de herramientas están a estadística multivariada, sí, entonces es un programa igual que hay que pagar licencia para acceder a él. Luego también tenemos el programa estadístico Canoco, sí, Canoco para Windows generalmente es un programa que te permite hacer muchos análisis multivariados, univariados, sí, que es muy eficaz, pero sin embargo también está con licencia. Y tenemos otro programa que se llama PCOR, ¿sí? Un programa igual enfocado específicamente a todo lo que tiene que ver con análisis multivariados, que se lo utiliza, ¿sí? Todos estos programas generalmente tienen una plataforma muy amigable, ¿sí? Entonces, generalmente se puede trabajar, a veces copiar la tabla de Excel y pegarla, como ustedes lo van a ver más adelante en lo que vamos a trabajar con PAST. Luego de ello también tenemos estadística, ¿sí? Generalmente es un programa la plataforma es tipo Excel, trabaja muy bien en este programa. Sin embargo, el problema es que hay que pagar licencia para trabajar con él. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿cuáles son las conclusiones generales de qué programas estadísticos puedo utilizar? Generalmente, yo les he mencionado, ustedes tienen R y PAST, ¿sí? Que son de libre acceso. Sin embargo, muchos de ustedes también que trabajan ya en instituciones o que generalmente la institución paga por la licencia de algunos programas estadísticos. Entonces, muchos de ustedes pueden tener acceso, perdón, a lo que es SPSS, a Minitab, ¿sí? Entonces, pueden trabajar en cualquiera de sus programas. Y se van a dar cuenta generalmente que los resultados son los mismos. ¿Qué ventaja tiene R frente a PAST? Generalmente R es una plataforma muy eficaz en la generación de gráficos, generación de modelos, en aplicación de repeticiones, de modelamiento, ¿sí? PAST generalmente la calidad de los gráficos es un poco no muy buena, sin embargo, generalmente aplica todos los algoritmos, todos los análisis que se puede hacer en R, ¿sí? Entonces, generalmente, si me preguntan a mí, cualquiera de los dos programas es muy útil para hacer análisis estadísticos, descriptivos, inferenciales y multivariados para publicaciones científicas, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay publicaciones científicas con PAS en revistas de alto impacto, con R también. También hay publicaciones en revistas en español con PAS y con R. Entonces, generalmente las dos herramientas se aplican fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el programa estadístico PAST? Generalmente el programa estadístico PAST es un paquete integral estadístico aplicado a datos paleontológicos, que fue desarrollado generalmente en 1995 por Ryan y colaboradores. Sin embargo, en la actualidad nosotros tenemos varias versiones, tenemos la versión 3 y la versión 4. Yo creo que ustedes se descargaron la versión 4.0, ¿sí? Generalmente esta versión ya se aplica no solo a lo que tiene que ver datos paleontológicos, sino a datos relacionados con ciencias de la vida, ciencias de la tierra, economía y también todo lo que tiene que ver con ingenierías. Como les había dicho, la estadística es general a cualquier rama de conocimiento, ¿sí? No generalmente va a decir estadística solo para ciencias de la vida, estadística solo para ciencias de la tierra o la economía, ¿sí? Todo se aplica, la estadística es integral, ¿sí? Luego de ello, ya para ir adentrarnos un poco, yo creo que algunos ya lo hicieron, ya se descargaron el programa, algunos que no lo han hecho todavía, con esta clase recuerden para que hagan la tarea y también para que descarguen el programa estadístico. ¿De dónde me descargo generalmente PAS? Generalmente tengo que visitar la siguiente página que está en la diapositiva, ¿sí? Ustedes también pueden darse cuenta que aquí tienen una versión para Windows y una versión para Mac, fácilmente que la pueden descargar. Y también aquí, si quieren algo más, aquí tienen uno que se llama PDF manual, ¿sí? Este PDF ahí está explicado cada uno de los análisis que ustedes pueden aplicar, ¿sí? Es un PDF muy explicado también y que se puede utilizar. Luego de ello, algo súper importante es cómo es la plataforma o cómo lo instalo al programa. Es de una manera muy fácil. Luego que ingreso a la página, veo la versión que a mí me interesa, si es para Windows o para Mac. Hago clic en descargas, con el siguiente nombre se descarga, por ejemplo, PAS 4.01. Miren, aquí en el archivo de descargas, ustedes pueden dar cuenta que ya se descarga el programa sin ningún problema.
Luego de ello, ya después que lo he descargado, fácilmente me voy a descargas y hay que descomprimir el programa porque está en un archivo RAR, ¿no? Entonces yo le doy clic derecho y hago descomprimirlo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo seleccionar dónde quiero colocar mi programa. Lo puedo colocar en el escritorio, en este caso yo lo he colocado en el escritorio, o muchos de ustedes pueden colocarlo en el disco C, o sea, como ustedes lo vean conveniente, ¿sí? Y luego pongo aceptar. Entonces, de esa manera yo ya he instalado mi programa estadístico, ¿sí? Luego les aparecerá cuando ustedes abran la carpeta, hay un icono que ustedes van a darse cuenta aquí, que es como un caracolcito, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que este es el programa Paz, que ya lo tienen instalado, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen el programa instalado en su escritorio o en su computadora. Luego de ello, vamos a ver cómo es la plataforma. Entonces yo lo he puesto en el paso 7, finalmente bienvenido a la plataforma de Paz, ¿sí? Aquí se dan cuenta, si ustedes me preguntan y todos se dan cuenta, es como una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que está generalmente la, lo que tiene que ver con la parte de la plataforma, ¿sí? Entonces, generalmente con eso ya estamos finalizando todo lo que tiene que ver con la parte de la instalación del programa, ¿sí? Luego de ello, tenemos cómo funciona la plataforma PAST. Generalmente aquí nosotros tenemos que la plataforma PAST funciona generalmente con una matriz de celdas, generalmente, y una matriz de columnas, ¿sí? Entonces, generalmente es como una hoja de cálculo. Ustedes van a tener parte horizontal y parte vertical. Es como una hoja de cálculo de Excel que ustedes pueden copiarla y pegarla, ¿verdad? Entonces, generalmente hasta ahí sería todo lo que tiene que ver cómo funciona la plataforma PAST. Luego de ello, nosotros tenemos cómo se organizan los datos en PAST. Se pueden dar cuenta aquí, ustedes tienen las filas en la parte horizontal y las columnas en la parte vertical. Entonces, generalmente, ustedes se pueden dar cuenta que ya tenemos nosotros el esquema de cómo es la plataforma de PAST, ¿sí? Entonces, esto es algo súper interesante y súper importante. Luego de ello es cómo importar los datos a PAST. O sea, ¿cómo hago yo para importar mis datos? Esto es de una manera muy sencilla. Yo creo que algunos de ustedes ya realizaron la práctica. ¿Cómo importo los datos de Excel a PAST? Generalmente, ya cuando tengo el programa abierto, ¿no? Me voy al archivo File y generalmente selecciono la opción Open, ¿sí? Entonces aquí ya puedo yo abrir y buscar mi archivo. Entonces generalmente yo les había colocado un archivo en el EVA para que ustedes puedan ingresar la información. Aquí nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la tabla PAST, ¿sí? Busco igualmente, voy a donde se encuentra mi archivo. Generalmente, algo que es recomendable que menciona en el programa es que debe ser un archivo compatible, ¿sí? En Microsoft Excel sería generalmente, ¿sí? Que sea en el formato 97-2003, ¿sí? Entonces, generalmente para que pueda ser emigrable, perdón, a lo que tiene que ver con la plataforma. Desde ese punto de vista, generalmente algo súper importante también que hay que tener presente, que ustedes cómo lo guardan al archivo. Generalmente cuando lo van a guardar en Excel, aquí lo ponen en guardar como y seleccionan que sea el método compatible, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes ya pueden guardarlo al programa. Entonces desde ahí no habría ningún problema, ¿sí? Luego de ello, voy al paso 3. ¿Cómo yo hago para seleccionar lo que tiene que ver el ingreso de mi tabla? Hay un paso súper importante que es seleccionar row contain, significa names y datos, ¿sí? Y columnas también, que sería name y datos, ¿sí? Entonces, generalmente tengo que seleccionar esos dos. ¿Por qué? Porque tengo una matriz con nombres, que es el encabezado, y tengo los datos ingresados, ¿sí? Entonces, generalmente es una matriz de este tipo. Luego de ello, generalmente tengo lo que tiene que ver con la parte del paso 4, simplemente pulso OK, y de esta manera nosotros ya tenemos ingresado nuestra tabla de datos, ¿sí? En este caso ya tenemos toda la tabla de datos ingresada en lo que tiene que ver el programa PAST. Desde ese punto de vista, yo con esta tabla ya podría comenzar a hacer o realizar mis trabajos o mis análisis estadísticos. Luego de ello, yo les había colocado en la presentación que hay otra forma de, bueno, llamarlo un poco así más fácil de importar los datos, ¿sí? Directamente me voy al escritorio, hago doble clic en el archivo,
que les había dicho que es como un caracolcito, y generalmente ya puedo abrir el programa, ¿sí? Entonces, desde ahí voy a la parte donde selecciono estas dos iconos generalmente que es row atributos y column atributos, ¿sí? Entonces generalmente ustedes los pueden seleccionar ahí y de esa manera ustedes pueden ya tener generalmente seleccionado lo que voy a ingresar. ¿Qué le está diciendo al programa? Que voy a tener una matriz con filas y una matriz con columnas, ¿sí? Generalmente, eso sería la parte súper importante. Luego de ello, nosotros ya tenemos, vamos a nuestro archivo de Excel, ponemos copiar la tabla de Excel, generalmente puedo hacerlo con clic derecho y poner copiar, o también con lo que es el comando control C, ¿sí? Entonces de esa manera lo puedo hacer. Luego de eso, voy al archivo y generalmente algo súper interesante que hay que mencionarles es que hay que pegar desde la columna A y de la fila name, ¿sí? Entonces generalmente eso lo debemos tener claro, ¿sí? Para yo poder colocar la información correcta, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es la otra manera como yo puedo ingresar los datos. Partiendo de esta premisa, entonces nosotros ya tenemos nuestra tabla importada. Igualmente que lo hicimos como el paso, con los pasos anteriores. Desde ahí nosotros ya podemos darnos cuenta que finalmente, desmarcamos estas dos columnas que están seleccionadas, estas dos filas que están seleccionadas, y generalmente nosotros ya tenemos nuestra base de datos importada, ¿sí? Entonces, generalmente desde ese punto de vista es como nosotros trabajaríamos con lo que tiene que ver PAS, ¿sí? Entonces, como les habíamos mencionado, para la siguiente clase ya tendríamos todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva y cómo la podemos aplicar a la mayor parte de datos con los que vamos a trabajar. Bueno, primeramente agradeciéndoles a todos ustedes por su participación en la presentación y bueno, ahora podríamos dejar estos 10 minutos si tienen alguna pregunta relacionada con la clase o con los trabajos que hemos subido al sistema EVA. Sí, por favor. Hola, hola Ángel. Hola, Hola Ángel. buenas. Hay unas preguntas que han surgido alrededor de la clase y me imagino que habrá más preguntas en este momento. Verás, te las voy comentando y las vamos resolviendo. La primera pregunta es cómo exporto los datos a Paz que le habían hecho, pero esa me parece que ya está resuelta. Ya segunda es, ya. La segunda pregunta es, ¿todos trabajaremos con PAST? Hay una pregunta, no sé si la puedes contestar en este momento de esa pregunta. Yo ya había contestado que de Ya, inicio sí, todos trabajaremos con PAST. ya, muchas gracias Jefferson y gracias a todos los que han estado conectados a la videoconferencia. Generalmente todos los tutoriales que estamos preparando, como se pueden dar cuenta, están para PAST, ¿sí? O sea, todos los tutoriales para que ustedes los sigan y hagan sus ejercicios van a estar enfocados en PAST. Sin embargo, también vamos a incluir en la parte práctica un esquema o un enfoque a lo que tiene que ver análisis con R, ¿sí? Serían los dos programas con los que vamos a trabajar, ¿sí? Sin embargo, si alguno de los participantes tiene instalado en su computadora el programa SPSS, podríamos trabajar también con ese programa, no habría ningún problema, ¿sí? O sea que en la parte práctica no habría ningún limitante a hacer algunos ejercicios o los mismos ejercicios con cualquier programa estadístico, ¿sí? Genial, genial, gracias Ángel. Hay otra pregunta que dice que si se puede migrar de PAST a R. Nos preguntan, Sí, ¿se puede actualmente migrar de PAST? en la parte de Paz, no sé si dieron cuenta, en la plataforma hay una pestaña que dice scripts, ¿sí? Se puede también emigrar datos de Paz a R sin ningún problema, ¿sí? Entonces eso también se lo puede hacer, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta más. Sí, sí, te las voy haciendo, solo que estoy Ya, apagando el micrófono para no causar eco. La siguiente es sobre las tareas entregadas. Ahí habíamos conversado algo por esa situación del país para que les comentes. Además,
hay una pregunta de las diapositivas que se presentaron, ¿están subidas? Sí, están subidas las diapositivas, están en la plataforma. Entonces hay dos cuestiones sobre las tareas. La una, ¿cuál va a ser el límite o el plazo para esta semana, Ángel? Porque como la clase vino el lunes, tendremos que dar un poco más de tiempo, ¿no? Y la otra, ¿cómo hacemos con las personas que no han presentado las tareas por A o B motivos? Esas dos preguntas hay y luego te voy a hacer otra, ¿ya? Bueno, en este caso, Jefferson, con la tarea que estaba designada para el día de mañana, yo creo que habíamos hablado contigo un poco anteriormente frente a esto. La mejor alternativa es dejarla hasta el día viernes, que tenga un poco más de tiempo. O sea, hasta el día viernes, hasta las 23:55 que puedan subirla. Y en este caso yo también he visto que hay algunas solicitudes de participantes del curso que quieren descargar, que quieren enviar la tarea de la tarea uno. En ese caso yo creo que podríamos considerarlo también, incluir la tarea uno hasta el día viernes para que la complete. Pero siempre haciendo hincapié un poco también, si hacemos una comparación, hay gente que ha entregado la tarea a tiempo, ¿no? Entonces, generalmente va a decir, con la opción de que también esa gente pueda mejorar el trabajo si quiere, ¿sí? En este caso, sin embargo, vamos a dejar las dos tareas abiertas hasta el día viernes, ¿sí? A ver, listo. Hay otra pregunta que dice que los datos para pasar, a ver, dice, ¿los datos para pasar deben estar solo en Excel o en otro documento no funciona? Esa es la pregunta. Ah, sí, no, si pueden dar cuenta, ahí tiene como unos 7 u 8 formatos, un poco más para poder importar datos, incluso en Word, sino que el problema de importar es que se hace un poco más complejo. En el caso de importar de Word a SPS también se puede hacer, ¿sí? Entonces, generalmente, sin embargo, como la mayor parte de nosotros trabajamos, a veces tenemos nuestros datos en Microsoft Excel o a veces también tenemos en Microsoft Access, ¿sí? Pero generalmente son fáciles migrables de Word, de Access o también de Excel, ¿sí? No hay ningún problema. Tenemos otra pregunta, que si las primeras tareas fueron corregidas para mejorarlas. En este caso, todas las tareas que hemos estado revisando, justo yo había revisado el 50%, generalmente algunas tareas sí podrían ser mejoradas. Sin embargo, para terminar de revisar todas, tendríamos hasta el jueves y luego para que mejoren la tarea no creo que les va a dar mucho tiempo. En ese caso, lo que podríamos hacer es que en función de las revisiones que les hagamos de los dos trabajos, nosotros vamos a poner un límite aproximadamente la siguiente semana, ya tendríamos que tener calificados los dos primeros trabajos. En función de eso veríamos los estudiantes que entregaron a tiempo, o sea, a tiempo las tareas, podrían mejorarlos en función de los comentarios que nosotros hagamos, para que puedan ellos tener esa oportunidad de mejorar su trabajo. Si en esta parte entonces nos comprometeríamos a revisar lo más Sí, sí, pronto posible la de las tareas para poder tener la retroalimentación y poderlas mejorar. exactamente. No sé qué más dudas tengan, sino para ir al siguiente punto. Ya. A ver, nos preguntan sobre el punto 3 y sobre el punto 4. Vamos a explicar un poco las tareas o lo que se está pidiendo para esta semana, ¿no? Se Ya. piden tres cosas. La primera, importar los datos a Paz, que en realidad es lo que tú nos acabas de explicar, enviado con capturas en un documento de Word, ¿verdad, Ángel? Exactamente, sí. Eso es simplemente que vayan haciendo cada paso y que lo vayan copiando y pegando en un documento de Word. No es nada más que eso. Sin embargo, lo tienen que hacer en los dos formatos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los dos formatos? El primero, importando la tabla directamente de donde la tengan guardada al archivo en Excel y luego copiar del archivo Excel y pegar, ¿sí? Generalmente son los dos formatos en los que deben presentarlo, nada más.
Listo. La siguiente tarea, la siguiente actividad era pedir un perfil en ResearchGate. Exactamente, esta Esa tarea, tarea es un foro. sí, sí, es un foro. Generalmente lo que nosotros necesitamos es que cada participante del curso, o algunos ya lo tienen, generalmente yo he revisado, hay mucha gente que ya tiene el perfil de ResearchGate. Entonces, generalmente no habría ningún problema si la idea es que todos puedan generar un perfil en ResearchGate y simplemente lo que tienen es que copiarnos la dirección del perfil. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es abrir la dirección del perfil para nosotros simplemente seguirlos en esta red de investigación. De esa manera podríamos ver que todos estén conectados con diferentes investigadores y sobre todo para ver cuál es el interés de cada uno. Entonces, generalmente es lo que buscamos con este perfil. Claro, sobre todo eso, no estamos en una red, promoviendo una red de investigación, entonces nosotros como parte de la red, como investigadores que formamos parte de la red, la idea sería seguirnos mutuamente, compartir Exactamente. nuestros trabajos ahí a través de la red, etcétera. Claro, si alguien tiene Finalmente, intereses comunes, por ejemplo, si yo estoy trabajando en biodiversidad, puede ser una persona que esté trabajando en biodiversidad y podamos hacer algunos trabajos de investigaciones en conjunto. O, por ejemplo, en ingeniería con Jefferson, o hay mucha gente que trabaja en docencia, en inglés, en ingeniería, en todo lo demás, entonces no habría ningún problema. Esa es la idea de crear este perfil. ya, la otra tarea, Ángel, la tarea de listar las variables. ¿Ya? ¿Nos las puedes explicar y salir de dudas? Por ejemplo, nos preguntan que si se puede hacer con las mismas tablas que se subió al EVA. Exactamente, es con las mismas tablas, ¿sí? Es con las mismas tablas que yo subí. O sea, generalmente son con las mismas. Hay una tabla que dice, no me acuerdo si era tema 2 o lista de variables. No, no lo tengo muy claro, pero sí, es la misma tabla, perdón, la misma tabla. La tabla dice, la tabla dice tabla PAST. Tabla No, PAST. esa tabla es para subir al PAST. Hay otra tabla que dice, hay otra, debe haber otra más. ¿La puedes ver ahí? Eh, no, tenemos esa tabla de momento, la de tabla PAST nada más. Déjame ver, listar No, dos, variables. dos tablas No, hay. en listar variables. Dentro de la tarea dice tarea 2. Sí, perdón, está ahí Sí, exactamente. Ahí en dentro de la... eso, donde ahí dice enlistar variables, hay dos hojas de cálculo. Entonces, hay una hoja de cálculo con un dato sobre calidad del agua en el río Zamora, la ciudad de Loja, y hay otro que tiene que ver con el análisis bueno, tiene que ver con enfermería, no recuerdo muy bien el tema específico, pero hay un set de variables que son nominales, que son continuas, que son discretas, simplemente hay que seleccionar todas esas variables igualmente y colocar a qué tipo de variables, si es cualitativa, cuantitativa, si es discreta, nominal, ordinal o continua. Eso no hay que hacer nada más con esos datos, ¿sí? Hay una pregunta más, que si se puede trabajar con SPSS para la tarea. Para la tarea, Sí, Ángel, se puede trabajar con SPSS para la tarea. Esa es la o sea, pregunta concreta. yo creo que no El habría. importar los datos al SPS. Ah, sí, yo creo que no hay ningún problema porque es muy similar a Paz. Si alguien tiene, por eso les había mencionado, si alguien está trabajando ya con Paz o con algún software, no habría ningún problema. Igualmente trabajaría sin problema haciendo todo lo que tiene que ver con los análisis estadísticos, ¿sí? Entonces no tendríamos problema, ¿sí? La idea es de darles pastes un poco para que vean el uso y la forma fácil de trabajarlo con ellos, pero también si tienen SPSS, buenazo, es un software muy eficaz también para presentar datos, organizar datos y todo lo demás. Y aquí hay una pregunta de José Fabricio Cuenca. Sí, la clase virtual estará disponible. Más tarde se la subirá al curso igual, como la clase anterior. Exactamente. Pero, pero un momento, hay algunas preguntas más, y si no ya cerraríamos la sesión. Ya, aquí hay un tema por las instituciones que no están o que no estamos
en el ResearchGate, en especial los institutos, Ángel, hay un tema de que ResearchGate valida la institución antes de aprobar el perfil. Entonces, la pregunta específica dice, una consulta, al crear el perfil de ResearchGate, envía un mensaje que todavía no ha sido aprobado el perfil. Tendríamos que esperar en ese caso. Yo creo que tendríamos que esperar, porque si no, la otra opción es que hay que crearlo como, no como institucional. Yo creo que subí un documento sí, yo subí un tutorial de ResearchGate, de un manual, como un tutorial que estaba en internet que me pareció muy explicativo. Entonces yo creo que si lo deberían esperar, o si no, la otra cosa es que nos den el nombre con que ingresaron en ResearchGate y nosotros podíamos buscarlo, y a veces suele pasar que es más fácil así seguirlo y luego simplemente les llega un correo a ellos, porque a veces ya está creado tu perfil, pero no te llega el correo de aviso. Las diapositivas de cómo crear el perfil de ResearchGate están en la parte... No, es un tutorial en PDF, está ahí. Tutorial en PDF, está antes de la clase virtual. Sí, sí, ahí dice, está... exactamente, hay un tutorial ahí. La tarea de cargar las imágenes se refiere a sus datos en el PAS, ¿verdad, Paul? Hay una pregunta de Paul Alonso Salinas. ¿Ya? Sí, claro, puede cargar con sus propios datos el PAS. Lo que se Ah, va a sí, sí, evaluar sí es tiene. si cargó al PAS. Ah, buenazo, si tiene, es mejor si tiene sus datos, puede cargarlos con sus datos. Simplemente yo voy a subir esas matrices porque hay mucha gente que tal vez no tiene datos y eso lo tendríamos que definir en la siguiente clase también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarles a la mayor parte de ustedes, a los que están en el curso, es quién cuenta con datos para hacer todo lo que tiene que ver con el proyecto tipo. En el caso de que no se tenga datos, deberíamos tomar la decisión de trabajarlo con esos datos que yo les pasé, o por último se podría unificar con intereses comunes, con alguien que esté trabajando en un tema similar y trabajarlo ahí, ¿sí? Entonces no habría ningún problema. Eso lo vamos a decidir entre esta semana, a ver qué decisión tomamos con Jefferson para ver cuál es la mejor manera. Pero sin embargo, Jefferson va a crear un tipo de encuesta para preguntarles quién tiene datos propios y quién no tiene datos, ¿sí? Ya, otra cosa sobre eso, se había puesto en el foro un perfil para que se puedan presentar. Les invito a que se presenten para poder sacar intereses comunes e incluso de lo que Ángel, si alguien tiene un tema y está trabajando en mi misma línea, pues si ya tiene datos, podría trabajar y unirme a ese trabajo. Entonces, para ello es importante que ustedes realicen la presentación en el foro, está habilitado para eso. Exactamente. Ya, para Manuel Augusto, que me pregunta del perfil, igual, así no lo tengo actualizado, puede enviarlo, lo seguimos y conforme lo va actualizando nos van llegando sus notificaciones. Entonces, Exactamente, igual, sí. no sé si tenemos más preguntas, si no, quedaríamos hasta ahí la clase, ya son 7:08, estaría la hora de la clase y no sé pues si tenemos alguna duda o pregunta adicional de parte de todos ustedes. Hay una pregunta que se me pasó. Hablaba de una versión parecida de Paz para Linux. Me parece que también Milton lo había preguntado y ahora nos pregunta Wilman Patricio, nos pregunta sobre una versión o qué alternativa, porque en Linux sí es verdad, hay Paz para Windows y para Mac OS. ¿Qué alternativa? Sí. Usamos R, ¿verdad? Tocaría utilizar R o SPSS. O depende qué, como, recuerde que como lo que tiene que ver para el curso, cuando uno se descarga la versión de cualquier programa con licencia, te dan un mes. Entonces, generalmente se lo puede descargar a cualquier programa que no sé si quiere CPS, con licencia y se puede trabajar en ese. O si no, en R directamente. Perfecto. Nos dice que entonces veríamos la versión más parecida y haríamos la recomendación también Exactamente, para sí. los usuarios. La versión más parecida de Paz es SPSS, ¿sí? Generalmente es el que es más parecido, muy parecido. Entonces, generalmente se puede trabajar con ese. O también el Minitab, bueno, ya lo vemos, ya lo reviso yo para ver con cuál generalmente les podemos sugerir.
Otra cosa, y es buena la pregunta, ¿para cuándo queda la fecha de la próxima clase? Y también queríamos socializarles, ahora que ya no tenemos ningún inconveniente, socializarles si la hora está bien, si les parece bien, a las 6 de la tarde, a las horas de las clases virtuales. Esas dos cosas para de una vez quedar de acuerdo con todos ustedes, los están conectados, ahí los vamos escuchando, los vamos viendo lo que escriben. De momento quedaría para el próximo lunes y la Yo hora creo sería que la misma, pero estamos abiertos a entonces, no sé qué opinan los demás, todos ustedes, si están de acuerdo para el próximo lunes, sería entonces Ángel igual a las 6 de la tarde. sí, exactamente, yo creo que, no sé, parece que el lunes es un buen día para poder empezar con esto y en la tarde yo creo que está bien. Entonces dejaríamos la Sí, tarea para el día viernes. viernes. Y bueno, yo creo que, bueno, les vamos a informar, yo creo que incluso para que se igualen todos, podríamos hacer, y con esto del problema que estamos pasando aquí en el país y a nivel mundial, podríamos hacer que esta semana dejarla para que se igualen todos, y la siguiente semana podríamos subir la presentación el día lunes, y el lunes mismo tendríamos la clase y tendrían que subir la tarea hasta el viernes. No sé qué opina Jefferson. Sí, sí, me parece perfecto. Entonces, así quedaríamos. Exactamente, entonces lo que haríamos ahora es, con esta clase que tuvimos, se igualan hasta el viernes las dos tareas, luego el siguiente lunes subimos la presentación y tenemos ahí con las diferentes actividades, tenemos la clase y la desarrollan hasta el otro viernes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a retrasar una semana más, con la finalidad de qué? De que algunos participantes también a veces han estado de viaje, están recién ingresando, entonces generalmente para que ellos puedan participar del curso. No sé qué les parece. Bueno, yo creo que con eso solucionamos el problema de una manera muy eficaz, creo, Jefferson. Sí, claro que sí. Entonces, esa sería la alternativa a tomar. Y si no tenemos ninguna otra sugerencia o esto, Paulina, vamos a evaluar el caso. Si no tenemos ninguna otra sugerencia, quedaríamos hasta ahí. Claro, Jefferson, y de esta manera a la final les vamos a avisar, ¿sí? O sea, generalmente les vamos a colocar en un mensaje en el EVA que vamos a hacer este pequeño cambio, o sea, que van a igualarse durante esta semana y el lunes tendríamos la siguiente clase y les subiríamos la presentación y esa tarea la deberían presentar el viernes. De una vez déjenme ver, viernes sería el viernes 3 sería para la tarea de estadística descriptiva, ¿sí? Entonces generalmente de esa manera quedaríamos. Igual esas fechas ya les colocamos nosotros ahora. Incluso las vamos un poco a modificar, ¿no? En el programa. Claro que sí.